El jefe quedó paralizado al ver el anillo de su hija perdida en el collar de la granjera. La tarde caía pesada sobre los campos de trigo cuando Fernando Romero estacionó su camioneta negra frente a la entrada de la hacienda Los Girasoles. El motor se apagó con un suspiro metálico, pero él no bajó de inmediato. Se quedó ahí sentado, con las manos todavía aferradas al volante, mirando a través del parabrisas manchado de polvo del camino. A sus 49 años, Fernando ya no esperaba nada de la vida. Bueno, nada más allá de números en hojas de cálculo y juntas interminables donde todos asentían con la cabeza, pero nadie decía lo que realmente pensaba. Así era su mundo ahora, frío, predecible, vacío. No siempre había sido así. 20 años atrás, Fernando Romero era otro hombre. Reía con ganas, soñaba despierto, creía en la bondad de la gente. Todo eso murió el día que su hija Valentina desapareció sin dejar rastro. 5 años tenía la niña, apenas 5 añitos. El recuerdo llegó sin pedir permiso. Como siempre, Valentina corriendo por el jardín de la casa, su vestido blanco flotando como las alas de una mariposa, su risa cristalina llenando cada rincón. «Mira, papá, mira lo que encontré», era su frase favorita. Todo le parecía un tesoro, una piedra brillante, una flor silvestre, una pluma de pájaro. El último regalo que le dio fue un anillo de plata con una esmeralda pequeñita, del tamaño de una lenteja. Se lo puso él mismo en su dedo meñique el día de su 5º cumpleaños. Valentina lo miraba con esos ojos enormes, color miel, brillando de pura felicidad. «¿De verdad es mío, papá? ¿Tuyo y de nadie más?» «Mi princesa». 2 semanas después, Valentina desapareció, y con ella, el anillo. Fernando sacudió la cabeza, tratando de alejar los recuerdos como quien espanta moscas. No servía de nada revolver el pasado. Ya lo había aprendido a la mala. Después de años de terapia, investigadores privados, médiums charlatanes y noches en vela mirando el techo de su recámara, el pasado no se cambia, solo te devora si lo dejas. Bajó de la camioneta, ajustándose los lentes oscuros que usaba más por costumbre que por necesidad. El sol ya se estaba escondiendo detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y rosa. Olía a tierra mojada y a flores. Un olor limpio, honesto. La hacienda Los Girasoles había sido una ganga, según su contador. Una inversión inteligente, don Fernando. Le había dicho con esa sonrisa de vendedor de autos usados. Tierras fértiles, buen clima, trabajadores experimentados, todo en orden. Fernando no confiaba en los contadores, ni en los abogados, ni en nadie, la verdad. Por eso venía a inspeccionar personalmente cada propiedad que compraba. Prefería ver las cosas con sus propios ojos. Caminó por el sendero de tierra apisonada, notando los detalles, las cercas bien mantenidas, los árboles podados, el equipo de riego funcionando. Sí, estaba en buenas condiciones. El administrador anterior había hecho su chamba. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven caminaba entre las hileras de girasoles con un canasto de mimbre apoyado en la cadera. Vestía una blusa blanca sencilla, de esas de manta que usan las mujeres del campo, jeans desgastados y botas de piel café, todas raspadas y llenas de polvo. El cabello castaño lo traía recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro. No había nada extraordinario en ella. Solo era una trabajadora más, cumpliendo con su jornada antes de que cayera la noche. Pero entonces sucedió. La luz del atardecer capturó algo que colgaba de su cuello, un collar artesanal de cuero café, simple, hecho a mano, y en él, convertido en dije, un anillo de plata con una pequeña esmeralda que brilló con ese verde intenso, imposible de confundir. El mundo se detuvo. Fernando sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que le estallaría en el pecho. No podía ser. Tenía que ser una coincidencia. Miles de anillos parecidos debían existir en todo México. Anillos baratos de plata con piedritas verdes que se vendían en cualquier mercado. Pero la forma, el tamaño, esa esmeralda pequeña, imperfecta, con una rayita apenas visible que él mismo había notado cuando lo compró. «¿Necesita algo, señor?» La voz lo sacó de su trance. La joven se había acercado,
mirándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Tenía los ojos color café oscuro, casi negro, y una expresión amable en el rostro. Fernando no pudo responder. Solo levantó una mano temblorosa y señaló el collar. Ese anillo. Su voz salió ronca, quebrada. ¿Dónde lo conseguiste? La joven tocó el dije instintivamente, como quien protege algo muy valioso. Sus dedos eran delgados, con las uñas cortas y las manos curtidas por el trabajo. Es lo único que tengo de cuando era chiquita, dijo con voz suave. No me acuerdo quién me lo dio. Las palabras golpearon a Fernando como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo te llamas?, preguntó con urgencia, dando un paso hacia ella. La joven retrocedió un poco, sorprendida por la intensidad de su tono. Lucía Mendoza. No era Valentina. El apellido estaba mal. Todo estaba mal. Pero ese anillo... Fernando sintió que las piernas le fallaban. Se llevó una mano al pecho, tratando de controlar la respiración que se le había disparado. El mundo comenzó a dar vueltas. «¿Se siente bien, señor?» Lucía dejó el canasto en el suelo y se acercó. «¿Quiere que llame a alguien? Se ve muy pálido». «Ese anillo», insistió Fernando, aferrándose a las palabras como a un salvavidas. «¿De verdad no sabes de dónde salió?» Lucía negó con la cabeza, confundida. «Lo traía conmigo cuando me encontraron. Eso me dijeron en el orfanato. Era lo único que tenía». «¿Orfanato?» «Ajá. Me criaron ahí hasta que los Mendoza me adoptaron. Yo tendría como 7 años». Fernando la miró fijamente, estudiando cada rasgo de su cara, la forma de la nariz, el arco de las cejas, la pequeña cicatriz apenas visible en la barbilla. ¿Era posible? No. La mente le estaba jugando una mala pasada. 20 años de dolor lo habían vuelto loco. Estaba viendo fantasmas donde solo había una coincidencia cruel. Pero ese anillo, Dios santo, ese anillo. ¿Usted es el nuevo dueño?, preguntó Lucía, tratando de cambiar de tema ante el silencio incómodo. Sí, respondió Fernando automáticamente, sin dejar de mirar el dije. Fernando Romero. Mucho gusto, don Fernando. Yo trabajo aquí desde hace 3 años. Si necesita algo, con confianza. Él asintió sin decir nada más. No confiaba en su voz. No confiaba en nada en ese momento. Lucía recogió su canasto, hizo una pequeña reverencia con la cabeza y se alejó entre los girasoles, perdiéndose entre las flores amarillas que parecían inclinarse para despedirse del sol. Fernando se quedó ahí parado, inmóvil, mientras la oscuridad comenzaba a caer sobre los campos. 20 años, 2 décadas completas de dolor, de búsquedas infructuosas, de pesadillas y culpa. Y ahora esto, un anillo de plata con una esmeralda verde, colgando del cuello de una desconocida que no recordaba nada de su infancia. Sacó el celular con manos temblorosas y marcó un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca había vuelto a usar. Investigaciones Privadas Contreras, buenas tardes. Habla Fernando Romero, dijo, mirando hacia donde Lucía había desaparecido. Necesito que retomen un caso, uno que dejamos pendiente hace 20 años. Esa noche, Fernando no durmió. Se quedó sentado en el porche de la casa principal de la hacienda, mirando las estrellas y aferrándose a una esperanza que no se atrevía a nombrar. Tal vez, solo tal vez, los milagros sí existían. Lucía Mendoza siempre supo que su historia comenzaba a la mitad, nunca al principio. No tenía recuerdos de sus primeros 5 años de vida. Nada. Era como si antes de ese día en la carretera federal, ella simplemente no hubiera existido. Los doctores le decían que era normal, que el cerebro bloqueaba los traumas muy fuertes para protegerse. Ya verás que con el tiempo irán regresando las memorias. Le prometían con sonrisas profesionales que no llegaban a los ojos. Pero nunca regresaron. Lo único que sabía con certeza era lo que le contaron en el orfanato sagrado, Corazón de María, allá en Oaxaca. La encontraron el 15 de junio de 2005, caminando sola por la carretera que va de Puebla a Oaxaca. Una señora que viajaba con su familia la vio a un lado del camino, descalza, con el vestido todo sucio y roto, el cabello enredado lleno de ramas. La niña no lloraba, no gritaba, solo caminaba como sonámbula, aferrada a un anillo de plata que traía en la mano derecha, apretándolo tan fuerte que tenía las marcas grabadas en la palma. Cuando la señora se bajó del coche para ayudarla,
La niña no dijo ni una palabra. Se dejó cargar, se dejó subir al auto, se dejó llevar a la delegación más cercana, pero el anillo no lo soltó, ni cuando los policías trataron de quitárselo para ver si tenía alguna inscripción, ni cuando las enfermeras del hospital intentaron lavarlo, ni cuando las monjas del orfanato le prometieron que se lo devolverían. Se aferraba a ese anillo como si fuera lo único real en el mundo. Tu historia siempre me partió el corazón, mi niña, le había dicho la Madre Superiora años después, cuando Lucía ya era una adolescente tratando de entender su pasado. Pasaste semanas sin hablar, solo mirabas ese anillo y llorabas en silencio, lágrimas y lágrimas que te corrían por las mejillas, pero ni un sonido. Los doctores dijeron que era trauma severo, amnesia disociativa, le llamaban. El cerebro había decidido que era mejor olvidar que recordar. Lucía vivió en el orfanato 2 años. No fueron años malos. Las monjas eran estrictas pero cariñosas. Los otros niños la aceptaron. Aprendió a rezar, a leer, a hacer sus quehaceres, pero siempre hubo un vacío en su pecho, una sensación de que le faltaba algo importante, como cuando sabes que olvidaste algo pero no recuerdas qué, y estaban los sueños, no todas las noches, pero sí seguido, sueños confusos, fragmentados, una voz de hombre llamándola mi princesa, el olor a café recién hecho, una risa grave y cálida, manos grandes que la levantaban por los aires, un jardín lleno de flores. Despertaba con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas, tratando de aferrarse a las imágenes que se desvanecían como humo. Cuando tenía 7 años, llegaron los Mendoza, Roberto y Elena Mendoza. Eran un matrimonio de rancheros que nunca pudieron tener hijos. Habían intentado de todo, doctores, tratamientos, hasta promesas a todos los santos del calendario, nada funcionó, así que decidieron adoptar. En cuanto te vi, supe que eras nuestra hija, le contó Elena años después, mientras trenzaba el cabello de Lucía en la cocina de la hacienda. Estabas sentada solita bajo el árbol del patio, mirando el cielo. Te acercamos y nos regalaste la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Ahí nomás le dije a tu papá, esta es nuestra niña. Los Mendoza la llevaron a vivir a una hacienda pequeña en las afueras de Oaxaca. Le dieron una habitación pintada de amarillo con cortinas de flores. Le enseñaron a montar a caballo, a cuidar las gallinas, a regar las plantas. Le dieron amor, comida caliente y un techo seguro, pero nunca pudieron darle respuestas. Nosotros te queremos como si te hubiéramos parido. Mi niña, le decía Roberto mientras trabajaban juntos en el campo. Pero entendemos que quieras saber de dónde vienes. Es natural, solo que, bueno, pues no hay mucho que buscar. Los papeles del orfanato no dicen casi nada. Lucía lo aceptó, o al menos eso intentó. Se concentró en la vida que tenía en lugar de la que había perdido. Estudió hasta la preparatoria, aunque tuvo que dejarla para ayudar en la hacienda cuando don Roberto se enfermó del corazón. Aprendió a trabajar duro, a levantarse antes del amanecer, a encontrar alegría en las cosas simples. Cuando los Mendoza tuvieron que vender su hacienda por las deudas del hospital, Lucía encontró trabajo en Los Girasoles. Llevaba 3 años ahí. Era un buen lugar. Los patrones anteriores eran justos, los compañeros decentes. El trabajo pesado pero honesto. El anillo nunca se lo quitaba. Lo había convertido en un dije que colgaba de un collar de cuero que ella misma hizo. Lo tocaba cuando estaba nerviosa. Lo miraba cuando se sentía sola. Era su única conexión con ese pasado borrado. A veces se preguntaba si alguien la habría buscado, si en algún lugar había una madre llorando por ella, un padre preguntándose qué fue de su hija. Pero con el tiempo, esas preguntas dolían menos, o tal vez solo aprendió a vivir con el dolor, hasta esa tarde, cuando el señor Romero apareció en la hacienda con esos lentes oscuros y ese traje que gritaba «ciudad» y «dinero». Lucía no le prestó mucha atención. Los nuevos dueños siempre venían a inspeccionar al principio. Después mandaban a gerentes, y ellos desaparecían. Pero la forma en que él la miró no fue la mirada normal de un patrón viendo a una empleada. Fue algo distinto, intenso, como si hubiera visto un fantasma. Y luego preguntó por el anillo. Lucía se quedó pensando en eso toda la noche.
dando vueltas en su catre en la casa que compartía con otras 3 trabajadoras. ¿Por qué le había importado tanto ese anillo? ¿Y por qué se veía como si fuera a desmayarse cuando ella le dijo que no sabía de dónde venía? ¿Estás bien, Lucía?, le preguntó Mariana, su compañera de cuarto. Te oí dar vueltas toda la noche. Sí, solo conocí al nuevo patrón ayer. Ah, sí. ¿Y qué tal? ¿Es buen hombre o de esos que nada más vienen a exprimir al rancho? Lucía se quedó callada un momento, mirando el anillo que descansaba sobre su pecho. No sé, pero me vio como si me conociera de antes. Mariana se rió. Ay, amiga, seguro le gustaste. Eres bonita y todavía estás joven. Pero Lucía negó con la cabeza. No era eso. Había visto interés en los ojos de los hombres antes. Esto fue diferente. Esto fue reconocimiento. Mientras tanto, a varios kilómetros de ahí, en la casa principal de la hacienda, Fernando Romero estaba al teléfono con Contreras Investigaciones, dando detalles que había tratado de olvidar durante 20 años. Su nombre completo era Valentina Romero Castellanos. 5 años cuando desapareció. Cabello castaño, ojos color miel, una marca de nacimiento en el hombro izquierdo con forma de media luna. Desapareció el 15 de junio de 2005 en Puebla. El último lugar donde la vieron fue... Su voz se quebró. El último lugar fue el jardín de mi casa. Yo estaba en una llamada de negocios. Solo fueron 10 minutos. Cuando salí, ya no estaba. Del otro lado de la línea, el investigador tomaba notas. Entiendo, señor Romero. Y dice que esta joven, Lucía Mendoza, apareció el mismo día. Eso tengo que confirmar. Pero el anillo. Ese anillo era de mi hija, estoy seguro. ¿Tiene fotografías del anillo? Fernando cerró los ojos. Tengo todo. Fotos, videos, la factura de la joyería. Lo guardé todo estos años. Bien, mándeme todo lo que tenga. Voy a necesitar también una foto reciente de Lucía Mendoza, si es posible. Se la consigo. Cuando colgó, Fernando se sirvió un whisky que no se tomó. Solo se quedó mirándolo, viendo su reflejo distorsionado en el líquido ámbar. 20 años había esperado una señal. 20 años de silencio y oscuridad. ¿Y si esta era su respuesta? ¿Y si Dios, el destino, o lo que fuera que movía el universo, finalmente le estaba dando una segunda oportunidad? Afuera, la noche cubría los campos de girasoles, y en algún lugar entre esas flores, Lucía dormía inquieta, soñando otra vez con esa voz que la llamaba «mi princesa». Fernando regresó a la hacienda Los Girasoles todos los días durante la siguiente semana. No tenía ninguna razón de negocios para hacerlo. El administrador le mandaba reportes diarios por correo. Las finanzas estaban en orden. Los trabajadores cumplían con su chamba. Pero ahí estaba él cada mañana, estacionando su camioneta negra bajo el mismo árbol de mezquite, mirando los campos con unos binoculares que supuestamente usaba para inspeccionar el terreno. En realidad, buscaba a Lucía. La observaba de lejos mientras ella trabajaba, la forma en que se agachaba para revisar las plantas, cómo se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, la manera en que le hablaba bajito a los animales como si pudieran entenderla. Había algo en sus gestos que le resultaba dolorosamente familiar. Valentina también le hablaba a todo, a las plantas del jardín, a los pájaros, a sus muñecas, hasta a las piedras que encontraba bonitas. «No seas tonto», se decía Fernando a sí mismo. Muchas personas son así, no significa nada, pero su corazón no le hacía caso a su cabeza. El cuarto día, finalmente reunió el valor para acercarse. Lucía estaba regando los girasoles cerca del establo, cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volteó y vio a don Fernando caminando hacia ella, todavía con ese traje que parecía demasiado elegante para andar entre el lodo y la tierra. «Buenos días, don Fernando», saludó, dejando la manguera a un lado. «Buenos días, Lucía». Se quitó los lentes oscuros y ella pudo verle los ojos por primera vez. Eran grises, como nubes de tormenta, y había en ellos una tristeza tan profunda que le dio un vuelco al corazón. «¿Te puedo hacer una pregunta?» «Claro, señor». Fernando se pasó una mano por el cabello, nervioso. No sabía cómo empezar sin sonar como un loco. «¿Tú, alguna vez has tratado de averiguar quiénes eran tus papás? Los de sangre». Digo, la sonrisa de Lucía se apagó, no con enojo,
sino con esa tristeza antigua que se carga desde niño y que ya se volvió parte de uno. Sí, claro que sí. Tocó el anillo que colgaba de su pecho, como siempre hacía cuando hablaba de esto. Pero es como buscar fantasmas, don Fernando. No hay registros, no hay fotos, ni siquiera hay un apellido real. Mendoza me lo pusieron cuando me adoptaron. ¿Y en el orfanato? ¿No te dijeron nada más? Lucía negó con la cabeza. Solo que me encontraron caminando sola en una carretera, que estaba toda golpeada y sucia, que no hablé durante semanas. Hizo una pausa. Y que lo único que traía era este anillo. Me aferraba a él como si fuera lo único que me quedaba del mundo. Fernando sintió que las rodillas le temblaban. Tuvo que apoyarse en el poste de la cerca para no caerse. ¿Estás bien, don Fernando? Lucía se acercó, preocupada. ¿Quiere que le traiga agua? No, estoy bien. Es solo que... Respiró hondo. ¿Nunca has tenido algún recuerdo, aunque sea fragmentos? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Sueños. Tengo sueños a veces, pero no sé si son recuerdos reales o solo cosas que mi cabeza inventó para llenar los huecos. Su voz se volvió apenas un susurro. A veces sueño con una voz de hombre que me llama mi princesa. Huele a café y a colonia cara. Me hace reír. Me siento segura. Fernando sintió que el mundo se detenía. Mi princesa. Así le decía a Valentina. Todas las mañanas, todas las noches. Era su forma especial de llamarla. Solo de él y de nadie más. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. No podía llorar frente a ella. No todavía. No sin estar seguro. Pero cuando me despierto, continuó Lucía, limpiándose los ojos con el borde de la manga. La voz se borra, como cuando tratas de agarrar el humo. Sabes que estuvo ahí, pero ya no puedes tocarlo. Se quedaron en silencio un momento largo. Solo se escuchaba el agua de la manguera corriendo sobre la tierra y el canto de los pájaros en los árboles. ¿Por qué pregunta todo esto, don Fernando? Lucía lo miró directo a los ojos. Desde que llegó, me mira de una forma, no sé, como si me conociera. Fernando abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Qué le iba a decir? Creo que eres mi hija desaparecida porque traes su anillo. Sonaría demente, y tal vez lo estaba. Tal vez 20 años de dolor finalmente le habían volado la cabeza. «Perdiste a alguien, ¿verdad?», preguntó Lucía con voz suave. «Se le nota en los ojos». «Sí», respondió Fernando con la voz rota. «A mi hija, hace 20 años. Lo siento mucho. Tenía 5 años cuando desapareció, la misma edad que tú cuando te encontraron». Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, empezando a entender. «Don Fernando, el anillo que traes, el que dices que es lo único de tu infancia». Fernando sacó su celular y buscó entre las fotos hasta encontrar una que había guardado todos estos años. «¿Se parece a este?», le mostró la pantalla. Era una foto de Valentina en su 5º cumpleaños, sonriendo con todos los dientes de fuera, con un vestido rosa de princesa, y en su mano derecha, claramente visible, un anillo de plata con una esmeralda pequeña. Lucía miró la foto, luego miró su anillo, luego la foto otra vez. Las manos le temblaban. Es el mismo», susurró. «Lo sé, pero eso no significa». Lucía retrocedió, asustada de pronto. «Hay muchos anillos así. Seguro se vendían en todas las joyerías, con una rayita en la esmeralda exactamente en el mismo lugar». Fernando señaló la imperfección. «Es una marca de nacimiento de la piedra. Hace que cada una sea única». Lucía se quitó el collar con manos temblorosas y examinó el anillo de cerca. Y sí, ahí estaba. Una rayita finita que atravesaba la esmeralda en diagonal. Nunca le había prestado atención. No puede ser», dijo, pero su voz no sonaba convencida. Fernando dio un paso hacia ella. «Lucía, necesito pedirte algo, y sé que va a sonar muy raro, pero necesito que confíes en mí». «¿Qué cosa?». «Déjame investigar, déjame ver si es posible que tú seas...». No pudo terminar la frase. Lucía lo miró por un largo rato. En sus ojos había miedo, esperanza, confusión, todo junto. «¿Usted cree que yo podría ser su hija?». «No lo sé, pero ese anillo, esa fecha, tu edad...». Fernando se pasó las manos por la cara. «Han sido 20 años buscándola en cada esquina.
en cada niña que se le pareciera aunque sea un poco. Y nunca encontré nada. Hasta ahora, una lágrima rodó por la mejilla de Lucía. ¿Y si no soy yo? ¿Y si solo es una coincidencia cruel? Entonces al menos lo sabré, y podré cerrar ese capítulo de una vez por todas. Lucía asintió despacio. Está bien, haga lo que tenga que hacer. Pero don Fernando lo miró con esos ojos que de pronto le parecían tan parecidos a los de Valentina que dolían. No me dé esperanzas si no está seguro. He vivido toda mi vida sin saber de dónde vengo. Ya me acostumbré a ese vacío. Pero si usted me hace creer que encontré a mi familia y luego resulta que no, eso sí no sé si lo aguante. Te prometo que voy a averiguar la verdad, sea cual sea. Esa misma noche, Fernando recibió un email de Contreras Investigaciones. El asunto decía: informe preliminar, caso Valentina Romero. Lo abrió con el corazón en la garganta. Señor Romero, después de revisar los archivos policiales y del Orfanato Sagrado Corazón de María, hemos confirmado lo siguiente. Lucía Mendoza fue encontrada el 15 de junio de 2005 en la carretera federal que conecta Puebla con Oaxaca, misma región donde desapareció Valentina Romero, misma fecha, edad aproximada, 5 años. Portaba un anillo de plata que se negó a soltar. Dato relevante: los registros médicos del orfanato mencionan una cicatriz en el hombro izquierdo de la niña, descrita como marca de nacimiento con forma de media luna. Adjunto copia del reporte médico. Fernando abrió el archivo adjunto con manos que no dejaban de temblar, y ahí estaba: cicatriz en hombro izquierdo, forma de media luna, exactamente igual a la marca de nacimiento de Valentina. Se le escapó un sollozo, luego otro, y otro. 20 años de lágrimas guardadas salieron todas juntas, ahí solo en su oficina, a las 2 de la mañana. Lloró como no había llorado desde el día que perdió a su hija, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de esperanza. 20 años atrás, Ciudad de México. Clara González observaba a la niña desde el otro lado del jardín. Valentina Romero corría entre las flores con ese vestido blanco que su padre le había comprado en alguna boutique cara del centro. Reía como solo ríen los niños que no saben que el mundo puede ser cruel, que la gente puede ser cruel. Clara apretó los dientes. 5 años tenía la mocosa. Apenas 5 años y ya era dueña de todo. De la fortuna Romero, del apellido, del futuro, de la herencia que por derecho debería haber sido de Clara también. Ella y Fernando habían crecido juntos, primos hermanos que más bien parecían hermanos de sangre. Compartieron navidades, veranos en la playa, secretos de adolescentes. Cuando el abuelo Romero murió y dejó el imperio familiar, todos asumieron que Fernando y Clara lo manejarían juntos. 50-50. Así debía ser. Pero luego Fernando se casó con esa mujer, Isabel, una cualquiera que conoció en un congreso de negocios. Bonita, eso sí, pero sin apellido, sin conexiones, sin nada que ofrecer más que una cara bonita. Y después nació Valentina. Todo cambió. De pronto, Clara dejó de ser la heredera natural, dejó de ser la mano derecha de Fernando en las juntas, dejó de importar. Es que ahora tengo que pensar en el futuro de mi hija, le decía Fernando con esa sonrisa de padre orgulloso que le daba ganas de vomitar a Clara. Tú entiendes, ¿verdad, prima? La familia es primero. Claro que entendía. Entendía que la habían reemplazado por una niña que ni siquiera sabía limpiarse sola el trasero. Entendía que sin Valentina en el camino, Fernando no tenía herederos directos, que ella volvería a ser la siguiente en la línea de sucesión. Entendía lo que tenía que hacer. No fue una decisión impulsiva. Clara no era de las que actuaban sin pensar. Lo planeó durante meses. Contactos, dinero bajo la mesa, favores que cobrar, todo calculado al milímetro. El plan era simple: hacer que la niña desapareciera, no matarla. No era un monstruo, solo sacarla del camino, lejos, donde nunca la encontraran, donde Fernando nunca supiera qué pasó con ella. Contrató a un tipo, Julio se llamaba, un ex empleado de la familia que necesitaba dinero y no hacía muchas preguntas. Su trabajo era sencillo: esperar a que Fernando estuviera distraído, llevarse a la niña, entregarla en un orfanato del sur del país con identidad falsa y desaparecer. $50,000, efectivo,
sin rastro. El 15 de junio de 2005, todo salió según el plan. Bueno, casi todo. Clara recibió la llamada de Julio a las 8 de la noche. Se me escapó, dijo el tipo con la voz entrecortada por el pánico. ¿Cómo que se te escapó? La niña se soltó cuando paramos en una gasolinera. Salió corriendo hacia la carretera. Traté de alcanzarla, pero había mucho tráfico. La perdí de vista. Clara sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Me estás diciendo que dejaste a una niña de 5 años suelta en medio de la carretera? Lo siento. Busqué por horas, pero ya oscureció. ¿Y qué? ¿Te fuiste? No podía arriesgarme a que alguien me viera. Usted dijo que nada de testigos. Clara colgó sin decir nada más. Valentina estaba suelta, sola, en algún lugar de la carretera federal. A una niña de 5 años, no le duras ni 2 horas viva en ese lugar. Los camiones, los animales, los malditos depredadores que recorrían esas carreteras buscando a quien joder, seguro ya estaba muerta. Y si no lo estaba, pronto lo estaría. Clara esperó. 1 semana, 2, 1 mes. Los noticieros no reportaron ningún cuerpo infantil encontrado en las carreteras. La policía buscó por todas partes. Fernando se destruyó pedazo por pedazo. E Isabel, la esposa perfecta, no aguantó la presión. Se suicidó 6 meses después. Clara asistió al funeral vestida de negro, llorando lágrimas que casi parecían reales. Y entonces comenzó su obra maestra. Se acercó a Fernando en su momento más oscuro. Lo consoló, lo acompañó, le preparaba café, le organizaba la casa, se encargaba de los asuntos de negocios que él ya no podía manejar. Yo estoy aquí para ti, primo, le decía mientras le apretaba la mano. La familia no se abandona. Fernando, roto y vacío, se aferró a ella como un náufrago a un pedazo de madera, y Clara se aseguró de volverse indispensable. Manejaba sus citas, sus inversiones, sus reuniones, firmaba papeles en su nombre, se convirtió en su mano derecha, su confidente, su única familia cercana. Con los años, todos asumieron que Clara sería la heredera natural cuando Fernando muriera. Ya estaba prácticamente dirigiendo la mitad del Imperio Romero. Valentina se volvió solo un recuerdo doloroso, que nadie mencionaba, y Clara podía dormir tranquila sabiendo que la niña estaba muerta, en alguna cuneta olvidada, que nunca regresaría, que el camino estaba libre. Hasta ahora, presente, Clara estaba en su oficina de la Ciudad de México, cuando recibió la llamada de Ramírez. El administrador de los girasoles, doña Clara, solo llamaba para informarle que don Fernando ha estado viniendo a la hacienda todos los días esta semana. Clara frunció el ceño. ¿Todos los días? ¿Para qué? Pues, no estoy seguro. Dice que está inspeccionando. Pero la verdad pasa más tiempo hablando con una de las trabajadoras. Lucía Mendoza se llama. Algo frío le recorrió la espalda. ¿Lucía Mendoza? Ajá. Una muchacha que lleva como 3 años aquí. Buena trabajadora, callada, no da problemas. ¿Y de qué hablan? No sé, doña Clara, pero ayer los vi muy serios, mirando el celular de don Fernando, y ella se puso a llorar. Clara sintió que el piso se abría bajo sus pies. No. Esto no podía estar pasando. Colgó el teléfono y marcó otro número inmediatamente. Investigaciones Privadas Contreras. Buenas tardes. Habla Clara González. Necesito información sobre una tal Lucía Mendoza. Trabaja en la hacienda Los Girasoles, Oaxaca. Claro, señorita González. ¿Qué tipo de información necesita? Todo. ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo está ahí? ¿Antecedentes? Todo lo que puedas conseguir. Y lo necesito para ayer. ¿Entendido? Le mando el informe en 2 días. ¿Tienes uno? Colgó y se quedó mirando por la ventana de su oficina en el piso 20, viendo la ciudad extenderse como un monstruo de concreto. 20 años, 20 malditos años había mantenido todo bajo control. Y ahora una trabajadora cualquiera de una hacienda perdida estaba haciendo llorar a Fernando. No podía ser coincidencia. El informe llegó 24 horas después. Clara lo leyó 3 veces. Sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta, Lucía Mendoza, 25 años, adoptada por la familia Mendoza a los 7 años. Antes de eso, estuvo en el orfanato Sagrado Corazón de María en Oaxaca.
encontrada el 15 de junio de 2005 en la carretera federal Puebla-Oaxaca. Edad aproximada al momento del hallazgo: 5 años. Las manos de Clara temblaban tanto que casi tira el café sobre los papeles. La niña no había muerto. Valentina no había muerto. Había sobrevivido. Alguien la encontró, la llevó a un orfanato, la adoptaron. Y ahora, 20 años después, estaba trabajando en una hacienda que casualmente Fernando acababa de comprar. El destino le estaba jugando la peor broma posible. Clara se sirvió un whisky doble aunque apenas eran las 11 de la mañana. Tenía que pensar, tenía que actuar rápido. Si Fernando descubría la verdad, si de alguna manera conectaba los puntos y se daba cuenta de que Lucía era Valentina, no solo perdería la herencia, iría a la cárcel, por secuestro, por todos los años de mentiras, por la muerte de Isabel que indirectamente ella había causado. No, eso no iba a pasar. Había luchado demasiado, sacrificado demasiado, esperado demasiado para que todo se derrumbara ahora. Sacó su celular y comenzó a hacer llamadas. Primero al laboratorio donde sabía que podían ajustar resultados de pruebas médicas, luego a sus contactos en el gobierno para extraviar ciertos archivos del orfanato, después a un par de periodistas que le debían favores para empezar a esparcir rumores sobre oportunistas que se aprovechan de hombres ricos y solitarios, y finalmente, al viejo Julio, que seguía vivo aunque retirado en algún pueblito del norte. «Necesito que te acuerdes bien de aquel trabajo de hace 20 años», le dijo Clara cuando contestó. «Y necesito que si alguien pregunta, digas que la niña estaba muerta cuando la dejaste». «Entendido. Pero doña Clara, yo nunca dije que... Te pagué $50,000 para que te callaras. Ahora te estoy pagando otros 50,000 para que digas lo que yo necesito que digas. ¿O prefieres que ciertos documentos lleguen a manos de la policía?» Silencio del otro lado. «Entendido», repitió Clara. «Sí, señora. Entendido». Clara colgó y se terminó el whisky de un trago. Valentina Romero había muerto hace 20 años en esa carretera. Lucía Mendoza era solo una oportunista tratando de aprovecharse de un viejo millonario traumatizado. Esa iba a ser la verdad, y Clara se iba a asegurar de que todos la creyeran. Fernando no le dijo nada a Lucía sobre el informe del investigador. Todavía no. Primero necesitaba estar completamente seguro. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas, pero también demasiado perfectas para no ser cauteloso. 20 años buscando a su hija le habían enseñado que la esperanza podía ser la cosa más cruel del mundo, así que hizo lo que cualquier persona racional haría. Solicitó una prueba de ADN. Contreras le había recomendado un laboratorio discreto en la Ciudad de México. Shene Lab se llamaba, especialistas en pruebas de paternidad, con absoluta confidencialidad garantizada. El problema era conseguir una muestra de Lucía sin que ella se diera cuenta. No quería asustarla. No quería darle falsas esperanzas hasta estar 100% seguro. Y definitivamente no quería que esto se volviera el chisme de toda la hacienda. La oportunidad llegó 3 días después. Lucía se había cortado la mano con una herramienta oxidada mientras reparaba una cerca. No fue nada grave, solo un corte superficial. Pero Fernando insistió en que fuera a la enfermería de la hacienda. «No es nada, don Fernando. De verdad», protestaba ella, mientras él prácticamente la arrastraba hacia el pequeño consultorio médico. «Estaba oxidada esa herramienta. Te puede dar tétanos. No es negociable». El doctor Medina, un señor mayor que atendía a los trabajadores de la hacienda, limpió la herida y puso una venda. «Ahí quedó, señorita Lucía. Solo cambie la gasa 2 veces al día y ya». Cuando Lucía se fue, Fernando se quedó atrás. «Doctor Medina, necesito pedirle un favor, y necesito que se quede entre nosotros». El doctor lo miró con curiosidad. «Usted dirá, don Fernando, la gasa que acaba de usar con Lucía, la que tiene su sangre, necesito que me la guarde». El doctor frunció el ceño. «¿Para qué? ¿Una prueba de ADN?» Los ojos del doctor se abrieron como platos. «Don Fernando, ¿usted cree que...?» «No sé qué creer todavía, por eso necesito la prueba». Fernando sacó su cartera y puso 5 billetes de 500 pesos sobre la mesa. Por la discreción, el doctor Medina miró el dinero, luego a Fernando, y finalmente asintió. «No es por el dinero, don Fernando. Si esa muchacha es su hija, bueno, sería un milagro, y los milagros hay que ayudarlos». 3 días después, Fernando tenía los resultados.
O al menos eso creía. Estaba en su oficina de la Ciudad de México cuando llegó el sobre de Genelab por mensajería. Lo había estado esperando como un condenado espera el veredicto. Sus manos temblaban tanto que casi no podía abrir el sobre. Respiró hondo 3 veces antes de sacar los papeles. Los leyó una vez, luego otra vez, seguro de que había entendido mal, y luego una tercera vez, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Resultado de prueba de paternidad, probabilidad de paternidad, 0% conclusión. El presunto padre, Fernando Romero, queda excluido como padre biológico de la presunta hija, Lucía Mendoza. No. Tenía que ser un error. Las coincidencias eran demasiadas. El anillo, la fecha, el lugar, la cicatriz, los sueños de Lucía, la forma en que lo llamaba mi princesa en sus pesadillas. Todo apuntaba a que ella era Valentina, pero la ciencia decía que no, y la ciencia no mentía. ¿O sí? Fernando se quedó sentado en su silla de cuero, mirando los papeles como si fueran una sentencia de muerte. 20 años, 2 décadas completas, aferrándose a la esperanza de encontrar a su hija, y cuando por finalmente, parecía que el universo le estaba dando una respuesta. Resultaba que solo era su mente jugándole una broma cruel. Lucía no era Valentina. Era solo una coincidencia, una casualidad imposible pero real. Se sirvió un whisky, luego otro, y otro. Cuando Clara llamó esa noche, ya iba por la 5ª copa. «Primo, ¿estás bien? Tu secretaria me dijo que cancelaste todas las juntas de hoy». La voz de Clara sonaba preocupada, siempre tan preocupada, siempre tan presente. «Estoy bien», mintió Fernando. «¿No suenas bien? ¿Pasó algo?» Fernando cerró los ojos. Parte de él quería contarle todo, contarle sobre Lucía, sobre el anillo, sobre las esperanzas que se había hecho y que ahora estaban hechas pedazos. Pero otra parte, una parte pequeña y desconfiada que nunca había podido callar del todo, le decía que se callara. Solo un mal día de negocios, ya sabes cómo es esto. ¿Seguro? Porque puedo ir para allá si necesitas compañía. No, de verdad, estoy bien, solo necesito dormir. Cuando colgó, Clara sonrió al otro lado de la línea. El laboratorio Genelab había sido muy profesional, muy discreto y muy bien pagado para alterar un resultado. $10,000 por un reporte falso, una ganga, considerando lo que estaba en juego. Clara sabía que Fernando pediría una prueba de ADN. Era lo obvio, lo lógico, y ella tenía que adelantarse. Había sido sorprendentemente fácil descubrir qué laboratorio usaría. Contreras Investigaciones siempre recomendaba Genelab. Siempre. Eran predecibles. Una llamada al director del laboratorio, un tipo llamado Sánchez, que resultó tener deudas de juego muy grandes. Y listo. Problema resuelto. Fernando recibiría un resultado negativo. Se deprimiría. Se alejaría de Lucía. Y todo volvería a la normalidad. Clara se sirvió una copa de vino para celebrar. Pero entonces su teléfono sonó. Era Ramírez, el administrador de los girasoles. «Doña Clara, disculpe que la moleste tan tarde. ¿Qué pasó? Es que, bueno, hoy don Fernando vino a la hacienda y vi algo raro». El estómago de Clara se apretó. «¿Qué cosa?» Estaba llorando, doña Clara, sentado en su camioneta, solo, llorando como niño. Y luego vi que Lucía se le acercó para preguntarle si estaba bien. Pero él nomás arrancó y se fue. Ni siquiera la volteó a ver. Clara sintió un alivio enorme. Estaba funcionando. Fernando ya había recibido los resultados. Ya sabía que Lucía no era su hija y se estaba alejando. Perfecto. Gracias por reportarme. Ramírez, estate atento a cualquier cosa rara. ¿Sí? Sí. Doña Clara. Colgó y se terminó el vino de un trago. Crisis evitada. Mientras tanto, en los girasoles, Lucía caminaba de regreso a su cuarto con el corazón hecho pedazos. ¿Qué había pasado? Una semana atrás, don Fernando la buscaba todos los días. Le hacía preguntas sobre su pasado. Le mostraba fotos de su hija. Le daba esperanzas de que tal vez, solo tal vez, ella tenía una familia, y ahora la evitaba como si fuera un fantasma. Esa tarde lo había visto sentado en su camioneta, con la cara entre las manos, los hombros sacudiéndose. Estaba llorando. Lucía se acercó, preocupada. «Don Fernando, ¿está bien?»
Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de un dolor que le partió el alma a Lucía. La miró como si verla le doliera físicamente, y luego, sin decir una palabra, arrancó la camioneta y se fue, dejándola ahí parada en medio del polvo, confundida y asustada. ¿Qué hice mal?, le preguntó Lucía a Mariana esa noche, acostada en su catre, mirando el techo. Ay, amiga, ¿quién sabe qué les pasa por la cabeza a los hombres? Especialmente a los ricos. Tienen sus mamadas. Pero Lucía sabía que no era eso. Había visto esperanza en los ojos de Fernando, esperanza real de que ella pudiera ser su hija perdida. Y ahora esa esperanza se había apagado, lo que significaba una de dos cosas. O había descubierto que ella no era su hija, o había descubierto algo peor. Tocó el anillo que colgaba de su cuello, ese pedacito de plata y esmeralda que era su único vínculo con un pasado que no recordaba. ¿Quién eres?, le susurró al anillo en la oscuridad. ¿De dónde vienes? ¿Por qué me trajiste esta esperanza solo para quitármela? El anillo, por supuesto. No respondió, pero en algún lugar del universo, la verdad esperaba su momento. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba, porque en la Ciudad de México, en una casa modesta del barrio de Coyoacán, vivía una mujer llamada Marta Jiménez. Había sido la ama de llaves de Fernando Romero durante 30 años. Lo conocía mejor que nadie, y nunca había confiado en Clara González. Cuando se enteró por los chismes de la servidumbre que Fernando estaba investigando a una muchacha de una hacienda que creía que podía ser su hija, que había pedido pruebas de ADN, Marta supo que algo no cuadraba. Fernando no era tonto. Si estaba tan convencido, tenía que haber razones de peso. Y si los resultados decían lo contrario, bueno, Marta sabía de qué era capaz Clara cuando se sentía amenazada. Había visto cosas a lo largo de los años, pequeñas cosas, inconsistencias, mentiras que no cuadraban del todo. Nunca había tenido pruebas, pero ahora, viendo a Fernando destruido otra vez, era hora de buscarlas. Esa noche, Marta tomó una decisión. Iba a investigar a Clara González, y si encontraba aunque fuera una sombra de culpa, la iba a exponer, aunque le costara el trabajo, aunque le costara todo. Porque si había algo que Marta no soportaba, era ver sufrir a la gente buena mientras los malditos dormían tranquilos, y Clara González había dormido tranquila demasiado tiempo. Marta Jiménez llevaba 30 años trabajando para la familia Romero. 30 años viendo todo, escuchando todo, guardando silencio sobre todo. Pero el silencio tiene un límite. La primera vez que desconfió de Clara fue el día del funeral de Isabel, la esposa de Fernando, 6 meses después de que Valentina desapareciera. Isabel no pudo más. Se tomó todo un frasco de pastillas para dormir y simplemente se fue. Todos lloraban en el cementerio. Fernando estaba destruido. Casi no podía mantenerse en pie. Y Clara estaba ahí, sosteniéndolo, susurrándole cosas al oído, actuando como la prima dedicada que nunca lo abandonaría. Pero Marta la vio. Vio cómo los ojos de Clara se desviaban hacia el ataúd, no con tristeza, sino con algo más, satisfacción, tal vez, o alivio. Y luego, por un segundo apenas, vio una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde ese día, empezó a observar, a prestar atención, a notar las pequeñas cosas que nadie más notaba. Cómo Clara siempre aparecía justo cuando Fernando estaba en su peor momento. Cómo se fue metiendo poco a poco en los negocios, firmando papeles, tomando decisiones. Cómo cada vez que Fernando mencionaba volver a buscar a Valentina, Clara lo convencía de que era mejor dejarlo ir, que tenía que seguir adelante, que hacerse daño no servía de nada. Durante años, Marta guardó sus sospechas para sí misma. No tenía pruebas, solo una sensación en las tripas que le decía que algo no estaba bien. Hasta ahora, cuando los rumores llegaron a la servidumbre sobre una muchacha en la hacienda de Oaxaca, sobre cómo Fernando la visitaba todos los días, sobre cómo creía que podía ser Valentina. Marta sintió esperanza por primera vez en 20 años, pero luego vio a Fernando regresar de Oaxaca completamente destrozado, peor que nunca. Se encerró en su estudio durante 3 días seguidos. No comía, apenas tomaba agua, solo whisky,
Y más whisky. Y Clara estaba ahí, por supuesto, tocando a la puerta. «Déjame entrar, primo. No tienes que pasar por esto solo». Marta le llevó café a Fernando la mañana del cuarto día. Tocó suavemente antes de entrar. «Don Fernando». Le traje su café, como le gusta. Él estaba sentado frente a su escritorio, mirando unos papeles. Tenía la barba de varios días sin rasurar y los ojos hundidos en ojeras oscuras. «Gracias, Marta», dijo sin levantar la vista. Ella dejó la taza sobre el escritorio y fingió acomodar unos libros en el librero, tratando de ver qué papeles estaba leyendo. Era un reporte de laboratorio. Genelab, decía en la parte superior, y las palabras «probabilidad de paternidad», 0%, saltaban de la página. «¿Necesita algo más, don Fernando?» «No, gracias. Puedes retirarte». Pero Marta no se movió. «Señor, si me permite preguntarle, ¿la muchacha de la hacienda?» Fernando cerró los ojos. No era ella. Marta, solo eran coincidencias. Mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. ¿Estás seguro? Los exámenes de ADN no mienten. Marta asintió y salió del estudio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Fernando era un hombre inteligente, meticuloso. No era de los que se dejaban llevar por fantasías. Si estaba tan convencido de que esa muchacha era su hija, tenía que haber razones muy sólidas. ¿Y si el examen estaba mal? O peor, ¿y si alguien lo había manipulado? Clara. El nombre apareció en su mente como una respuesta obvia. Esa misma noche, Marta hizo algo que nunca había hecho en 30 años de servicio. Entró al estudio privado de Clara González. Era pasada la medianoche. Clara se había ido a su departamento en Polanco, como siempre hacía. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo. Marta tenía las llaves maestras, perks de ser la ama de llaves principal. El estudio de Clara estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo. Una habitación elegante, toda decorada en blanco y dorado, llena de diplomas enmarcados y fotos de Clara con gente importante. Marta cerró la puerta con seguro detrás de ella y encendió una pequeña lámpara de escritorio. No sabía exactamente qué buscaba, solo sabía que tenía que buscar. Empezó por el escritorio, papeles de negocios, contratos, reportes financieros, todo muy ordenado, muy profesional, luego los cajones, plumas caras, tarjetas de presentación, una botella de perfume francés. Nada. Revisó el librero, libros de administración, novelas que probablemente nunca había leído, algunos álbumes de fotos familiares. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo raro. Había una caja fuerte empotrada en la pared, escondida detrás de un cuadro de un paisaje italiano. Marta no sabía la combinación, obviamente, pero conocía a Clara. La había visto marcar códigos en puertas y alarmas durante años. Clara siempre usaba la misma combinación para todo. 1506. El día que desapareció Valentina. Qué irónico sería si... Marcó 150605. Un clic. La caja fuerte se abrió. El corazón de Marta latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Adentro había una laptop vieja, varios sobres de Manila, una memoria USB y un teléfono celular antiguo. Marta sacó todo y lo puso sobre el escritorio. Abrió el primer sobre. Fotografías. De Valentina. Docenas de fotografías que Marta nunca había visto, fechadas después de que la niña desapareciera. ¿Por qué Clara tendría fotos de Valentina escondidas en su caja fuerte? El segundo sobre contenía documentos, recibos de pago, todos a nombre de un tal Julio Méndez, cantidades grandes, $50,000 en efectivo, con fecha del 10 de junio de 2005, 5 días antes de que Valentina desapareciera. Las manos de Marta temblaban. Abrió la laptop. No tenía contraseña. Gracias a Dios. Y dentro había carpetas y carpetas de archivos. Una se llamaba Proyecto UME. Marta la abrió, y lo que encontró la hizo sentarse pesadamente en la silla, con las manos tapándose la boca para no gritar. Correos electrónicos, entre Clara y ese tal Julio, planificando todo, cada detalle del secuestro, cuándo hacerlo, dónde llevar a la niña, cuánto pagarle. Había incluso un borrador de mensaje que Clara nunca envió. Probablemente escribió para desahogarse. Ya no aguanto ver a esa mocosa en el centro de todo.
Es mi familia, mi herencia. En cuanto desaparezca, todo volverá a ser como debe ser. Fernando me necesitará más que nunca, y yo estaré ahí, como siempre debí estar. Marta sintió náuseas, pero siguió buscando. El celular viejo tenía mensajes guardados. Conversaciones entre Clara y Julio después del secuestro. Julio: se me escapó. La perdí en la carretera. No sé dónde está. Clara: ¿me estás diciendo que dejaste a una niña de 5 años suelta en la carretera federal? ¿Eres un incompetente? Julio: lo siento. Seguro ya está muerta de todos modos. Clara: eso espero, porque si la encuentran y habla, los dos nos vamos a la cárcel. Marta tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Por fin lo entendía todo. Clara había mandado secuestrar a Valentina. El plan había salido mal, y la niña terminó perdida en la carretera. Probablemente alguien bueno la encontró, la llevó al orfanato, y ahí quedó como no identificada, porque el trauma le borró la memoria. Y mientras tanto, Clara consolaba a Fernando. Se hacía la preocupada, se volvía indispensable, durante 20 años. 20 años de mentiras, pero había más. Una carpeta reciente, de hace apenas 2 semanas, recibos del laboratorio Genelab, un pago de $10,000 y un correo del director del laboratorio, un tal Dr. Sánchez. Señorita González, como acordamos, el resultado ha sido modificado. La prueba mostrará 0% de coincidencia genética. El señor Romero recibirá el reporte alterado. Un placer hacer negocios con usted. Ahí estaba, la prueba de que Clara había alterado el examen de ADN, lo que significaba que Lucía Mendoza sí era Valentina Romero. Y Clara lo sabía. Marta tomó fotos de todo con su celular, cada documento, cada correo, cada mensaje, cada recibo. Luego guardó todo exactamente como lo encontró, cerró la caja fuerte, acomodó el cuadro y salió del estudio sin hacer ruido. Cuando llegó a su cuarto, se sentó en su cama y lloró por Valentina, que había sufrido tanto, por Fernando, que había sido traicionado por su propia sangre, por Isabel, que se había quitado la vida creyendo que su hija estaba muerta, pero también lloró de alivio, porque finalmente tenía la verdad, y mañana mismo se la iba a entregar a Fernando. Clara González había jugado su juego durante 2 décadas, pero el juego acababa de terminar. Marta esperó hasta el mediodía del día siguiente. Sabía que Clara tenía junta con inversionistas en el centro y no regresaría hasta la noche. Necesitaba tiempo a solas con Fernando, tiempo suficiente para mostrarle todo sin interrupciones. Lo encontró en su estudio, como siempre últimamente, mirando por la ventana con un vaso de whisky en la mano, aunque apenas eran las 12 del día. «Don Fernando», dijo Marta desde la puerta, «necesito hablar con usted. Es importante». «Ahora no, Marta, por favor. Es sobre Valentina». Fernando se quedó inmóvil. Luego se volteó lentamente. «Marta, ya te dije que Lucía Mendoza es su hija», interrumpió ella con voz firme. «Y tengo pruebas». El vaso casi se le cae de las manos. «¿Qué?». Marta entró al estudio y cerró la puerta con seguro. Sacó su celular y se lo entregó. «Mire». Fernando tomó el teléfono con manos temblorosas. Empezó a pasar las fotos que Marta había tomado la noche anterior, los correos entre Clara y Julio, los recibos de pago, los mensajes después del secuestro, el comprobante del laboratorio Genelab. Con cada imagen, su cara se ponía más pálida, más desencajada. Cuando llegó al correo donde Clara escribía: «Ya no aguanto ver a esa mocosa en el centro de todo», el vaso de whisky se le resbaló de la mano y se estrelló contra el piso. Ni siquiera lo notó. «No, no puede ser», susurró, pero su voz no tenía fuerza, porque en el fondo, una parte de él siempre había sabido que algo no cuadraba. «Clara organizó el secuestro de Valentina», dijo Marta, con lágrimas en los ojos. «Contrató a ese hombre, Julio Méndez. Le pagó $50,000. Todo está ahí. Fechas, recibos, conversaciones». Fernando seguía pasando las fotos, leyendo los correos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. El plan era llevar a Valentina lejos, a un orfanato del sur, con identidad falsa, continuó Marta. Pero se les escapó. El tipo la perdió en la carretera. Pensaron que había muerto.
Clara pasó 20 años creyendo que su plan había salido mal, pero que al menos Valentina no regresaría nunca. Y todo este tiempo. La voz de Fernando se quebró. Todo este tiempo ella estuvo aquí, consolándome, apoyándome, haciéndose la preocupada, mientras se aseguraba de que usted nunca dejara de buscar en los lugares equivocados. Fernando se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos. Isabel, Dios mío, Isabel. Se mató pensando que nuestra hija estaba muerta, y todo fue por culpa de Clara. Marta se acercó y puso una mano en su hombro. Señor, hay más. Mire las fotos del final, las más recientes. Fernando siguió pasando hasta llegar al recibo del laboratorio Genelab y el correo del DR. Sánchez. Lo leyó una vez, 2 veces, 3 veces. Alteró los resultados. Dijo, y su voz sonaba peligrosa ahora, fría, llena de una furia que Marta nunca le había escuchado. Me mandó resultados falsos. Me hizo creer que Lucía no era mi hija cuando sí lo es. Por eso vino tan devastado de Oaxaca. Por eso se alejó de esa muchacha. Porque creyó que la ciencia le decía que estaba equivocado. Fernando se puso de pie de golpe. La silla cayó hacia atrás con un ruido seco. ¿Dónde está Clara ahora? Junta con inversionistas. No regresa hasta las 7. Llama a mi abogado, a Ricardo Fuentes. Dile que venga ahora mismo. Y llama también a la policía. Quiero que tengan orden de arresto lista para cuando esa desgraciada ponga un pie en esta casa. Sí, señor. ¿Y Marta? Fernando la miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias. Gracias por no rendirte. Por buscar la verdad cuando yo ya había perdido la esperanza. Marta asintió, con la garganta apretada por la emoción. Esa niña es su hija, don Fernando. Siempre lo supe. Una madre, bueno, un padre también sabe. El corazón no se equivoca. Las siguientes horas fueron un torbellino. Ricardo Fuentes, el abogado de Fernando, llegó en menos de 30 minutos. Revisó todas las pruebas que Marta había recopilado. Es suficiente, dijo, cerrando su maletín. Con esto Clara va a la cárcel por secuestro, obstrucción de la justicia, falsificación de documentos, fraude. Le van a caer mínimo 25 años. Quiero que le caigan 50, dijo Fernando con los dientes apretados. 2 detectives de la policía judicial llegaron 1 hora después. Tomaron declaración de Fernando y de Marta, fotografiaron todas las evidencias, prepararon la orden de arresto. ¿Cuándo regresa la señorita González?, preguntó uno de los detectives. Fernando miró su reloj. Eran las 6:15. En menos de 1 hora. Bien, vamos a esperarla. Pero Fernando tenía algo que hacer primero. Marcó el número de Contreras Investigaciones. Contreras, soy Fernando Romero. Necesito que vayas a la Hacienda Los Girasoles ahora mismo. Busca a Lucía Mendoza y dile que tome el primer vuelo a la Ciudad de México. Todos los gastos pagados. Y dile... Su voz se quebró. Dile que su padre la está esperando. A las 7 en punto. Clara entró a la mansión Romero tarareando una canción. La junta había ido bien. Los inversionistas estaban contentos. Y lo mejor de todo, Fernando finalmente parecía estar superando su obsesión con esa tal Lucía. Todo volvía a estar bajo control. Dejó su bolsa en la entrada y se dirigió a la cocina para servirse una copa de vino. Pero cuando entró a la sala, se detuvo en seco. Fernando estaba ahí, sentado en el sillón principal, y a su lado había 2 hombres con placas de policía colgando del cuello. «Fernando, ¿qué pasa? ¿Pasó algo?» Su primo la miró con una expresión que nunca le había visto. Fría, llena de odio puro. «Siéntate, Clara». «¿Qué? No, dime qué. Siéntate». El grito la hizo saltar, con las piernas temblando. Se sentó en el sillón de enfrente. «No entiendo qué. ¿Cuánto te pagaron?», preguntó Fernando con voz peligrosamente calmada. «¿Cuánto te pagaron para alterar los resultados del ADN?» El corazón de Clara se detuvo. «¿De qué hablas? ¿Genelab? ¿El Doerrer? ¿Sánchez? $10,000 para que me mandara resultados falsos. Yo no sé de qué». Fernando sacó su celular y le mostró la foto del recibo, del correo, de todo. Clara sintió que el piso se abría bajo sus pies. Eso es falso. Alguien lo inventó para... ¿Y esto también es falso? Fernando le mostró los correos con Julio, los mensajes planificando el secuestro. Todo. El color se fue de la cara de Clara. «Fernando, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?» «Que secuestraste a mi hija.
que la mandaste matar, que pasaste 20 años haciéndote la preocupada mientras sabías perfectamente lo que habías hecho. No la mandé matar, solo quería que desapareciera. No era personal. ¿Que no era personal? Fernando se puso de pie de golpe. Era mi hija, tenía 5 años, y yo no tenía nada, gritó Clara poniéndose de pie también. Crecimos juntos, Fernando. Yo estaba primero, y luego llegó ella y me convertí en nada, en la prima olvidable que ya no importaba. Así que la solución fue secuestrarla. La solución era recuperar mi lugar, mi familia, mi herencia. Tu herencia, tu herencia. Fernando la miraba como si fuera un monstruo. Isabel se mató por tu culpa. Mi esposa se suicidó creyendo que nuestra hija estaba muerta. ¿También eso era no personal? Clara abrió la boca, pero no salió nada. Uno de los detectives se puso de pie. Clara González queda arrestada por secuestro, obstrucción de la justicia, falsificación de documentos y fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Clara empezó a llorar. Fernando, por favor, somos familia. Podemos arreglar esto. Nadie tiene que saberlo. Fernando se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su cara. Tú dejaste de ser mi familia el día que le pusiste las manos encima a mi hija. Y espero que pudras en la cárcel el resto de tu miserable vida. Clara gritó, forcejeó, suplicó mientras los policías se la llevaban. Fernando se quedó ahí parado, temblando de rabia y de alivio al mismo tiempo. Marta apareció desde la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar. Ya está, don Fernando. Se acabó. No, dijo él, limpiándose las lágrimas. Apenas empieza, porque ahora tengo que ir por mi hija. Y por primera vez en 20 años, Fernando Romero sonrió, una sonrisa real, llena de esperanza, llena de vida. Lucía recibió la llamada a las 8 de la noche. Estaba cenando con las otras trabajadoras, cuando Mariana le gritó desde la puerta. Lucía, te hablan. Dice que es urgente. Era un señor que se identificó como investigador privado. Hablaba rápido, emocionado. Señorita Mendoza, mi nombre es Contreras. Trabajo para el señor Fernando Romero. Él me pidió que la contactara inmediatamente. Necesita que tome el primer vuelo a la Ciudad de México mañana por la mañana. Todos los gastos pagados. Lucía sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Qué? ¿Por qué? Pasó algo. No puedo darle detalles por teléfono, señorita, pero es importante, muy importante. El señor Romero me pidió que le dijera que... El investigador hizo una pausa, que su padre la está esperando. El teléfono casi se le cae de las manos. ¿Qué dijo? Su padre, señorita Lucía. Fernando Romero es su padre, y tiene las pruebas. Lucía no recordaba cómo terminó la llamada. Solo recordaba quedarse ahí parada, con el teléfono en la mano, temblando de pies a cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó Mariana. Asustada. Estás pálida. Yo. Creo que encontré a mi familia. Esa noche no durmió. Se quedó despierta mirando el techo, tocando el anillo que colgaba de su cuello, tratando de procesar lo imposible. Don Fernando era su padre. Valentina. Ese era su nombre real. Valentina Romero, no Lucía Mendoza, la huérfana sin pasado. Valentina Romero, la hija de un millonario que había pasado 20 años buscándola. Las lágrimas no pararon en toda la noche. Al día siguiente, un coche la recogió a las 6 de la mañana. La llevó al aeropuerto de Oaxaca. Un boleto de primera clase la esperaba en el mostrador. Lucía nunca había volado, nunca había estado en un aeropuerto. Todo le parecía enorme, ruidoso, abrumador, pero siguió adelante, con el corazón latiendo como tambor. El vuelo duró 1 hora y media, 105 minutos de mirar por la ventana, viendo las nubes, preguntándose si todo esto era un sueño del que iba a despertar en cualquier momento. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, había un hombre esperándola en la sala de llegadas, alto, de traje, con un letrero que decía Lucía Mendoza. Señorita Mendoza, soy Ricardo Fuentes, abogado del señor Romero. Bienvenida, por favor. Acompáñeme. La llevó a un coche negro con chofer. Atravesaron la ciudad gigantesca, llena de edificios y tráfico y gente por todas partes. Lucía no podía dejar de mirar todo con los ojos muy abiertos. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente.
A la mansión Romero, en Las Lomas. El señor Fernando quiere hablar con usted antes del evento de esta noche. ¿Qué evento? Ricardo la miró con una sonrisa amable. Una reunión familiar, muy importante, donde ciertas verdades van a salir a la luz. Media hora después, el coche se detuvo frente a una mansión que parecía sacada de una película. 3 pisos, jardines enormes, fuentes de agua. Era el tipo de casa que Lucía solo había visto en la televisión. La puerta principal se abrió antes de que llegara a los escalones, y ahí estaba él, Fernando Romero, sin los lentes oscuros esta vez, con los ojos grises llenos de lágrimas, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «Valentina», susurró. Lucía sintió algo romperse dentro de su pecho, como si una presa que había estado conteniendo agua durante 25 años finalmente cediera. «Papá». No supo quién se movió primero. Solo supo que de pronto estaban abrazados, llorando los dos, aferrándose el uno al otro como si el mundo fuera a terminar. «Lo siento», sollozaba Fernando. «Lo siento tanto, mi princesa. Te busqué por todas partes. Nunca dejé de buscarte». «Estoy aquí», decía Lucía entre lágrimas. «Estoy aquí, papá». Se quedaron así por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente se separaron, Fernando la tomó por los hombros y la miró como si quisiera memorizar cada detalle de su cara. «Eres igualita a tu mamá», dijo con la voz quebrada. «Dios, eres idéntica a Isabel, mi mamá». La sonrisa de Fernando se apagó un poco. Ella ya no está, mi amor. Se fue hace muchos años, pero te amaba más que a nada en el mundo». Lucía asintió, con lágrimas nuevas rodando por sus mejillas. Fernando la guió al interior de la casa. La llevó a la sala, donde una señora mayor de ojos amables la esperaba con una bandeja de té. «Ella es Marta», dijo Fernando. «Ha trabajado conmigo desde antes de que nacieras, y fue ella quien descubrió la verdad, quien encontró las pruebas». Marta le sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Bienvenida a casa, niña. 20 años esperando este momento». Durante las siguientes horas, Fernando le contó todo: el secuestro, Clara, el plan que salió mal, los 20 años de búsqueda, el momento en que la vio en la hacienda, el anillo, el ADN falso y finalmente, las pruebas que Marta encontró. Lucía escuchaba todo con la boca abierta, sin poder creer que su vida fuera en realidad una telenovela. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó cuando Fernando terminó de hablar. «Esta noche voy a reunir a toda la familia», dijo él, con una expresión dura. «Van a venir tíos, primos, abogados, asesores, gente que ha estado en este negocio conmigo durante años, y les voy a contar toda la verdad. Sobre Clara, sobre ti, sobre todo». «¿Clara va a estar ahí?» «No, Clara está en la cárcel, donde se va a quedar el resto de su vida». Lucía sintió un escalofrío. «Todo esto es por una herencia, ¿verdad? Ella me quiso matar por dinero». Fernando asintió, con los ojos llenos de furia contenida. «Pero no lo logró, porque eres más fuerte de lo que ella jamás pensó. Sobreviviste, Valentina, contra todo pronóstico. Sobreviviste. Los Mendoza me salvaron», dijo Lucía en voz baja. «Si no hubiera sido por ellos, lo sé, y les voy a estar agradecido el resto de mi vida. Ellos te dieron lo que yo no pude darte durante 20 años. Amor, hogar, familia. Puedo seguir viéndolos». Fernando sonrió. «Claro que sí, mi amor. Ellos son tu familia también. Siempre lo van a ser». A las 7 de la noche, la mansión Romero estaba llena de gente. Lucía se había cambiado el vestido sencillo por algo más elegante que Marta le había conseguido. Se veía en el espejo y apenas se reconocía. «Estás hermosa», dijo Fernando desde la puerta. «Lista. Estoy aterrada. Yo también. Pero vamos a estar juntos. ¿Sí? Tú y yo, como debió ser desde el principio». Bajaron las escaleras tomados de la mano. La sala estaba llena de desconocidos que la miraban con curiosidad. Algunos murmuraban entre ellos. Otros la miraban con desconfianza. Fernando levantó una mano pidiendo silencio. «Gracias a todos por venir con tan poca anticipación. Sé que se estarán preguntando por qué los convoqué con tanta urgencia». Respiró hondo.
Les reuní esta noche porque tengo algo muy importante que decirles. Algo que va a cambiar todo. El silencio era absoluto. Hace 20 años, mi hija Valentina desapareció. Todos ustedes lo recuerdan. Fue el peor día de mi vida. Pasé 2 décadas buscándola, creyendo que nunca la volvería a ver. Fernando miró a Lucía con tanto amor que ella sintió que el corazón se le derretía. Pero estaba equivocado, porque mi hija no murió, sobrevivió. Y está aquí, conmigo, esta noche. Los murmullos explotaron por toda la sala. Fernando levantó la voz. Les presento a Valentina Romero Mendoza, mi hija, comprobado por pruebas de ADN reales, no las que alguien alteró para engañarme. ¿Qué?, gritó uno de los tíos. ¿Quién alteró pruebas? Clara González, dijo Fernando, y su voz sonaba como hielo. Mi prima, la persona en quien más confiaba en el mundo. Ella organizó el secuestro de Valentina hace 20 años. Contrató a un tipo para que se la llevara. El plan salió mal, y mi hija terminó perdida en una carretera, traumatizada, sin memoria. El shock en la sala era palpable. Tengo todas las pruebas, continuó Fernando. Correos, mensajes, recibos de pago, todo. Clara está en la cárcel ahora mismo, y va a pagar por cada segundo de sufrimiento que nos causó. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, y entonces uno de los tíos empezó a aplaudir, luego otro y otro, hasta que toda la sala estalló en aplausos. Varios familiares se acercaron a abrazar a Lucía, a darle la bienvenida, a llorar de alegría. Sabía que había algo raro con Clara, decía una tía. Siempre lo supe. Bienvenida a casa, sobrina, decía un primo. Lucía los abrazaba a todos, abrumada, feliz, asustada. Todo al mismo tiempo. Fernando la miraba desde un lado, con los ojos brillando. 20 años de pesadilla, pero finalmente, por fin, su familia estaba completa otra vez. La celebración en la mansión Romero duró hasta pasada la medianoche. Familiares que Lucía ni siquiera sabía que tenía la abrazaban. Le contaban historias de cuando era bebé. Le mostraban fotos viejas donde aparecía ella con apenas meses de nacida. Eras la niña más hermosa, decía la tía Sofía, limpiándose las lágrimas. Y la más traviesa también. Una vez te encontramos trepada en el árbol del jardín. Tenías 4 años, y casi nos da un infarto a todos. Lucía sonreía, tratando de conectar esas historias con recuerdos que simplemente no existían. Era como si le estuvieran contando la vida de otra persona. Pero en cierta forma, así era. Valentina Romero y Lucía Mendoza eran 2 personas diferentes, y ahora tenía que aprender a ser ambas al mismo tiempo. Cuando los invitados finalmente se fueron, Fernando y Lucía se quedaron solos en la sala, sentados en el sofá donde 20 años atrás él solía leerle cuentos antes de dormir. ¿Estás bien?, preguntó Fernando, notando que su hija estaba muy callada. Es mucho, admitió Lucía. Hace una semana yo era solo una trabajadora de una hacienda, y ahora soy... no sé ni qué soy. Eres mi hija, eso es lo único que importa, pero no me acuerdo de nada. Papá, no me acuerdo de ti, de mamá, de esta casa. Es como si esos primeros 5 años nunca hubieran existido. Fernando le tomó la mano. Los recuerdos van a volver, o tal vez no, y está bien. Vamos a crear recuerdos nuevos, mejores, los que nos robaron. Los vamos a recuperar de otra forma. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Y los Mendoza? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya hablé con don Roberto esta tarde, dijo Fernando con una sonrisa. Les mandé un avión privado. Llegan mañana. Quiero agradecerles personalmente por cuidar de ti todos estos años. De verdad, claro, ellos son tus padres también. Valentina, te criaron, te amaron, te dieron todo lo que yo no pude darte. Les voy a estar agradecido el resto de mi vida. Al día siguiente, mientras Lucía desayunaba con Fernando en el enorme comedor de la mansión, Ricardo Fuentes llegó con noticias. Don Fernando, el Ministerio Público quiere que declare esta tarde. Van a formalizar los cargos contra Clara González. ¿Qué cargos exactamente? Ricardo consultó sus papeles. Secuestro agravado, obstrucción de la justicia, falsificación de documentos, fraude procesal, asociación delictuosa. Con todas las pruebas que tenemos,
Está viendo mínimo 25 años de prisión, probablemente más. Fernando asintió con satisfacción. Bien, ¿y ella ha dicho algo? Sigue negando todo. Dice que las pruebas están fabricadas, que es una conspiración en su contra, pero nadie le cree. La evidencia es demasiado contundente. ¿Puedo verla?, preguntó Lucía de repente. Todos la miraron sorprendidos. ¿A Clara?, preguntó Fernando. ¿Para qué querrías verla? No lo sé. Supongo que... Necesito entender. Necesito saber por qué lo hizo. ¿Qué le pasaba por la cabeza? Fernando negó con la cabeza. No vale la pena, mi amor. Esa mujer es un monstruo. No merece ni un segundo de tu tiempo. Pero si no hubiera sido por ella, yo nunca habría conocido a los Mendoza, dijo Lucía en voz baja. Nunca habría aprendido a trabajar la tierra, a amar los girasoles, a ser quien soy ahora, en cierta forma retorcida. Ella me dio otra vida, una vida que no debiste tener, dijo Fernando con amargura. Debiste crecer aquí, con tu familia, en tu propia casa. Lo sé, pero no puedo cambiar el pasado. Y la verdad, no estoy segura de que quisiera. Los Mendoza son buenos. Me amaron cuando nadie más lo hizo. Y eso vale más que cualquier mansión o herencia. Fernando la miró por un largo momento. Luego sonrió tristemente. Eres más sabia que tu viejo padre. Si quieres verla, te acompaño. Esa tarde, Fernando, Lucía y Ricardo fueron al Centro de Readaptación Social Femenil. Clara estaba en una celda de espera, con el uniforme naranja de las presas, sin maquillaje, con el cabello despeinado. Se veía 10 años más vieja que hace una semana, cuando vio entrar a Fernando. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Fernando, gracias a Dios viniste. Sabía que no me abandonarías. Somos familia, podemos. Pero entonces vio a Lucía detrás de él, y la esperanza se convirtió en odio puro. Tú, siseó, todo esto es tu culpa. Lucía se sentó en la silla frente al vidrio que las separaba. ¿Mi culpa? Yo tenía 5 años. Eras un estorbo. Todo era perfecto antes de que nacieras. Fernando y yo manejábamos el negocio juntos. Éramos un equipo. Y entonces llegaste tú y me convertí en nada. Eso es lo que nunca entendiste, Clara, interrumpió Fernando. Nunca fuimos un equipo. Tú trabajabas para mí. Eras mi empleada, no mi socia. La única razón por la que tenías tanto poder era porque yo confiaba en ti. Y lo usé bien. Hice crecer el Imperio Romero. Lo duplicamos en 5 años. Mientras planeabas matar a mi hija. No iba a matarla, gritó Clara, golpeando la mesa. Solo iba a sacarla del camino. Ponerla en un lugar donde fuera feliz. Donde tuviera una familia normal. No quería que le pasara nada malo. Pero le pasó, dijo Lucía con voz firme. Me traumatizaste tanto que mi cerebro borró 5 años de memorias. Crecí sin saber quién era, sin familia, sin pasado. ¿Eso es lo que querías? Clara la miró con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Tú no entiendes, nunca vas a entender. Viviste en tu burbuja de pobrecita huerfanita, mientras yo tuve que trabajar el doble para mantener mi lugar, para demostrar que era valiosa. Y al final de cuentas, ¿qué conseguí? Nada. 20 años fingiendo que me importaba un idiota que solo lloraba por su hija perdida. Fernando se puso de pie, con las manos apretadas en puños. Pudiste haberte ido, pudiste haber renunciado, haber hecho tu propia vida, haber buscado tu propio camino, pero elegiste esto. Elegiste la mentira, la traición, el crimen. Elegí sobrevivir, dijo Clara, y por primera vez su voz sonaba cansada. En un mundo donde las mujeres como yo no importamos a menos que estemos al lado de hombres como tú, eso es basura, dijo Lucía. Los Mendoza no tenían nada, absolutamente nada, y aún así me dieron todo, amor, hogar, valores. Tú tenías todo y elegiste el odio. Clara rió sin humor. Qué poética. La princesa perdida regresa al castillo, y todos viven felices para siempre. ¿Eso es lo que crees que va a pasar? No, dijo Lucía, poniéndose de pie. Creo que voy a tener que aprender a vivir con 2 identidades. Creo que voy a pasar años en terapia tratando de procesar todo esto. Creo que hay noches en las que voy a llorar por la mamá que nunca conocí y por la vida que me robaron. Se acercó más al vidrio. Pero también creo que voy a estar bien, porque tengo un padre que me ama.
una familia que me recibió con los brazos abiertos, y padres adoptivos que me enseñaron que el amor no tiene nada que ver con la sangre. ¡Qué bonito discurso!, escupió Clara. ¿Lo ensayaste? No, dijo Lucía con una sonrisa triste. Pero gracias por venir. Necesitaba verte. Necesitaba entender que no eres un monstruo. Solo eres una persona rota que tomó decisiones horribles. Y espero que algún día, en esa celda, encuentres paz. Se dio la vuelta para irse. Espera, gritó Clara. Valentina, espera. Lucía se detuvo pero no se volteó. ¿Por qué el anillo?, preguntó Clara con voz temblorosa. Julio tenía órdenes de quitártelo, de no dejar rastros. ¿Cómo te quedaste con él? Lucía tocó el dije que colgaba de su cuello. No lo sé. Los del orfanato dijeron que me aferraba a él como si fuera lo único real en el mundo. Supongo que incluso en mi peor momento, una parte de mí sabía que ese anillo era importante, que era la llave para volver a casa. Irónico, murmuró Clara. El detalle que arruinó mi plan perfecto. Un anillo de $200. No, dijo Fernando. Lo que arruinó tu plan fue tu propia arrogancia. Creíste que eras más lista que todos, que podías salirte con la tuya para siempre. Clara se dejó caer en la silla, derrotada. ¿Cuántos años me van a dar? 25, tal vez 30 si el juez está de mal humor. Clara cerró los ojos. Voy a morir en prisión. Sí, dijo Fernando sin una pizca de compasión. Vas a morir en prisión. Sola, olvidada, exactamente como quisiste que muriera mi hija. Salieron del centro de readaptación en silencio. Ya afuera, bajo el sol de la tarde, Lucía respiró profundo. ¿Estás bien?, preguntó Fernando. Sí, solo necesitaba cerrar ese capítulo. Fernando la abrazó. Ahora empieza el siguiente, el bueno. Y por primera vez en 20 años, padre e hija caminaron juntos hacia el futuro. Un futuro que por fin les pertenecía. 6 meses después, el sol de la mañana pintaba los campos de girasoles de un dorado brillante que lastimaba los ojos. Valentina Romero Mendoza caminaba entre las flores con una regadera en la mano, deteniéndose cada tanto para revisar que las plantas estuvieran sanas. Usaba jeans desgastados, botas de trabajo y una blusa blanca de manta. El cabello lo traía recogido en la misma trenza de siempre. A simple vista, parecía la misma Lucía de antes, pero había algo diferente en sus ojos. Una paz que no estaba ahí hace 6 meses. Una certeza de saber finalmente quién era. ¿Siempre vas a madrugar tanto? ¿O es solo para torturarme? Valentina sonrió sin voltear. Reconocería esa voz en cualquier parte. Fernando apareció entre las hileras de girasoles, con una taza de café en cada mano. Él también vestía casual hoy, jeans y una camisa de mezclilla. Nada de trajes, nada de corbatas. Los girasoles no entienden de horarios de oficina. «Papá», dijo Valentina, aceptando el café que le ofrecía. «Hay que regarlos temprano antes de que el sol esté muy fuerte». Eso me dijo don Roberto. 3 veces. Esta semana, Valentina rió. Los Mendoza vivían ahora en una casa que Fernando había construido para ellos en la hacienda Los Girasoles. Nada ostentoso, pero cómodo y amplio, con vista a los campos que tanto amaban. Al principio don Roberto y doña Elena se negaron. «No, don Fernando, no podemos aceptar tanto», decían avergonzados, pero Fernando fue firme. «Ustedes salvaron a mi hija cuando yo no pude. Le dieron un hogar, amor, valores. No hay cantidad de dinero en el mundo que pague eso, pero al menos déjenme darles esto, un lugar donde puedan vivir tranquilos el resto de sus vidas». Y así, la familia Mendoza se quedó. Ayudaban con la hacienda, enseñaban a los nuevos trabajadores y, sobre todo, seguían siendo los padres que Valentina necesitaba. Porque al final, descubrió que no tenía que elegir. Podía ser Valentina Romero, heredera del imperio empresarial de su padre, y también podía ser Lucía Mendoza, la chica de campo que amaba la tierra y los girasoles. Las dos eran ella, y las dos eran válidas. «¿Ya llegó Marta?», preguntó Valentina, caminando hacia la casa principal. «Hace 1 hora. Está organizando todo para la inauguración de mañana». Mañana era el día más importante desde que Valentina regresó. La inauguración oficial del Centro de Apoyo para Familias de Niños Desaparecidos, Isabel Romero, nombrado así en honor a la madre que Valentina nunca conoció realmente,
pero que llevaba en el corazón. La idea había sido de Fernando, pero Valentina la hizo crecer. «No quiero que otras familias pasen por lo que pasamos nosotros», le dijo a su padre 3 meses atrás. «Quiero que tengan apoyo, recursos, esperanza». Así que convirtieron la mitad de la hacienda Los Girasoles en un centro de apoyo, con psicólogos, trabajadores sociales, investigadores privados, abogados, todo gratis para las familias que lo necesitaran. Ya tenían 15 casos activos. 3 niños habían sido reunidos con sus familias en los últimos 2 meses, y cada vez que pasaba, Valentina lloraba de felicidad, porque sabía lo que era estar perdida, y sabía lo que era ser encontrada. Mientras caminaban de regreso a la casa, Fernando miró a su hija con orgullo. «¿Sabes? Tu mamá estaría muy orgullosa de ti». Valentina sonrió tristemente. «Me hubiera gustado conocerla. La conociste los primeros 5 años de tu vida. Ella te adoraba, te cargaba todo el día, te cantaba antes de dormir. Eras su mundo entero. Pero no me acuerdo. Lo sé, y siento mucho que el trauma te haya robado eso. Pero...» Fernando sacó su celular y le mostró un video. «Tal vez esto ayude». Era una grabación casera. Isabel, una mujer hermosa de cabello oscuro, cargaba a una niña pequeña en el jardín. La niña reía mientras su mamá la hacía girar. «Otra vez, mami, otra vez». «Ay, Valentina, me vas a marear. Por favor». Isabel rió y volvió a hacerla girar. La cámara temblaba porque quien grababa, seguramente Fernando, también se estaba riendo. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Valentina. Nunca había visto este video. Lo encontré la semana pasada en una caja vieja. Hay como 50 más. Cumpleaños, navidades, tardes en el parque. Tu mamá te grababa todo. ¿Puedo quedarme con ellos? Son tuyos, mi amor. Siempre lo fueron. Llegaron a la casa principal justo cuando un coche se estacionaba en la entrada. Del auto bajaron don Roberto y doña Elena, cargados de canastas. «Buenos días», saludó doña Elena con su sonrisa de siempre. «Trajimos pan dulce recién hecho para el desayuno. Y tamales», agregó don Roberto, «porque uno no vive solo de café». Fernando abrazó a ambos con genuino afecto. En estos 6 meses, había aprendido a amar a los Mendoza tanto como ellos amaban a su hija. Eran buena gente, de las que ya casi no quedaban. Desayunaron todos juntos en la terraza. Mientras el sol seguía subiendo sobre los campos dorados, Marta se unió a ellos, trayendo más café y chismeando sobre los preparativos de mañana. Ya confirmaron el gobernador, 3 senadores y como 20 organizaciones de apoyo a niños desaparecidos. «Esto va a ser grande, don Fernando». «Bien», dijo Fernando, «que sea grande, que todo el país sepa que hay esperanza, que nunca es tarde para encontrar a quien amas». Después del desayuno, Valentina le pidió a su padre que la acompañara a un lugar especial. Caminaron juntos hasta el extremo más alejado de la hacienda, donde había un árbol enorme de mezquite. Bajo su sombra, habían puesto una banca de madera con una placa que decía: «En memoria de Isabel Romero, Madre amorosa, Espíritu eterno, siempre en nuestros corazones». Valentina se sentó en la banca. Fernando se sentó a su lado. «Vengo aquí todas las mañanas», dijo ella. «Le hablo a mamá, le cuento cómo me va, le digo que la extraño aunque no la recuerde bien. Estoy seguro de que te escucha. ¿Tú crees en eso? ¿En la vida después de la muerte?» Fernando miró el cielo azul infinito. «No sé, pero quiero creer que sí. Quiero creer que Isabel está en algún lugar, feliz de que finalmente estemos juntos, que su muerte no fue en vano». «No lo fue», dijo Valentina con firmeza. «Su muerte me trajo de regreso, de una forma retorcida, pero me trajo, porque si ella hubiera vivido, tal vez Clara nunca habría tenido la oportunidad de acercarse tanto a ti. Tal vez todo habría sido diferente, o tal vez todo pasó exactamente como tenía que pasar», dijo Fernando, «para que llegaras a este momento, para que te convirtieras en quien eres ahora». Valentina recargó la cabeza en el hombro de su padre. «Te quiero, papá. Yo también te quiero, mi princesa. Más de lo que las palabras pueden expresar». Se quedaron ahí sentados en silencio, viendo cómo el viento movía los girasoles como olas doradas en un mar infinito. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Mañana sería un día importante. Había prensa, políticos, discursos.
Ella tendría que hablar frente a cientos de personas, contar su historia, dar esperanza a otras familias. La aterraba, pero también la emocionaba. A las 2 de la mañana, salió al balcón de su habitación. Desde ahí podía ver toda la hacienda, los campos de girasoles plateados bajo la luz de la luna, la casa de los Mendoza con una luz todavía encendida, el centro de apoyo que abriría mañana, y más allá, la Ciudad de México brillando en el horizonte. 2 mundos, 2 vidas, una sola persona. Tocó el anillo que ya no colgaba de su cuello. Ahora lo usaba en su dedo, donde siempre debió estar, y junto a él, un anillo nuevo que Fernando le había regalado, un aro de oro blanco con la inscripción «Mi princesa, siempre. Gracias», susurró al viento, sin saber muy bien a quién le hablaba. A Dios, al universo, a su mamá, a todos y a nadie. Gracias por los Mendoza que la salvaron. Gracias por Marta que descubrió la verdad. Gracias por Fernando que nunca dejó de buscar. Y sí, incluso gracias por Clara, porque sin su maldad, Valentina nunca habría aprendido la diferencia entre el amor real y el interés disfrazado. El pasado ya no dolía, solo existía como un recordatorio de todo lo que había sobrevivido, de lo fuerte que era, de lo lejos que había llegado. Mañana empezaría un nuevo capítulo, uno donde ella no era la víctima de una historia trágica, era la heroína de su propia historia, una historia de pérdida y reencuentro, de dolor y sanación, de oscuridad y luz, una historia que por fin tenía el final que merecía. Al día siguiente, durante la inauguración, Fernando tomó el micrófono frente a las cámaras y las cientos de personas que habían venido. Hace 20 años perdí a mi hija. Hoy, gracias a un milagro, a personas buenas y a que nunca perdí la esperanza, la tengo de regreso. Y quiero que todas las familias que están pasando por lo mismo sepan esto. Nunca se rindan, nunca dejen de buscar, porque el amor siempre encuentra el camino a casa. Le pasó el micrófono a Valentina. Ella miró a la multitud, respiró hondo y sonrió. Mi nombre es Valentina Romero Mendoza, y esta es mi historia. Los girasoles se mecían suavemente con la brisa, y en algún lugar del cielo, Isabel Romero sonreía. Por fin, su familia estaba completa.